tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy miércoles, ya 5 de octubre. Bienvenidos, media semana, pues ya casi media semana, pero aquí estamos con mucho gusto y con todo el agrado de atenderlo a través de este programa de análisis y que lo invitamos a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede recibir también la información que se va generando momento a momento y minuto a minuto, tanto a nivel local, nacional como internacional. Ahí seguramente usted estará bien, pero bien informado. Y el día de hoy saludo con mucho gusto y si me lo permiten, mis compañeros, saludamos a Eli Oropesa, que hoy nos acompaña aquí el miércoles. Qué gusto, Eli, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por invitarme este miércoles aquí a participar con ustedes. Un gusto saludarte, Héctor, también a ti, Carlitos, y pues obviamente a ti, Betito, que es muy usual vernos los viernes, pero bueno, hoy me adelanté poquito. Muy bien, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contento de estar por aquí con ustedes esta mañana. Un honor que nos acompañe el Pesa, Carlos, Alberto y pues el público que diario nos ve y nos escucha estos miércoles, pues muy gusto de estar por acá. Qué bueno, bienvenido. Carlos Maguey, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Eli, Alberto, Héctor. Bien, pues aquí arrancando este miércoles con estos días que ya no sabe uno si va a ser frío, va a ser calor, va a terminar de llover, complicado el clima, de repente uno ve por las tardes y cree que va a llover y nomás no llueve, nomás se siente el calorón, pero bueno, pues aquí andamos sobreviviendo. Qué bueno, aquí estamos también con mucho gusto y bueno, pues para iniciar con los temas que tenemos preparado para el día de hoy, de dialogar y platicar con todos ustedes y con el público al que invitamos a que participe también a través de sus comentarios, sus opiniones que también son ricas y nutren sobre todo aquí los contenidos de este programa y de los demás que aquí en cabecera le presentamos. Oiga, me interesa saber su opinión, pues se aprobó ya por parte del Senado con una votación de 87 votos a favor y 40 en contra, pues el determinar que el ejército seguirá haciendo funciones de seguridad pública hasta el 2028, Héctor. Sí, ¿cómo le sirvió la balacera de Andares para presionar a la gente diciendo, ves qué buen labor hizo el ejército? Pues de casualidad iban llegando, ni siquiera les hablaban por teléfono, iban pasando y les tocó la balacera. Esa es la realidad, pero les funcionó. Ahora, la verdad es que ayer que se aprobó hoy en la madrugada esto, ayer en la noche más bien, esto, pretenden decir que el gran operador político fue el secretario de Gobernación, y en realidad fue Monreal el que operó en el Senado para que operara y pasara esta reforma desde el Senado. Entonces yo creo que ahí habrá otra vez discusión de corcholatas, de ver quién se lleva el mérito. Dudo que el presidente al rato en la mañanera le dé el reconocimiento a Monreal, y más bien se lo va a dar a su corcholata Augusto. Ese sería mi comentario. Pues vamos a ver qué dice el presidente en un ratito más aquí en la mañana. Carlos, ¿qué nos dices? Creo que ya estaba más que cantada, ¿no? Digo, ya habíamos visto que les había fallado, aunque estaba cantada antes, ya les había fallado, se les salió de las manos en más de una ocasión. Eh, Estuvo en posibilidades de que no sucedieran, y sin embargo, como bien nos dice, nos recuerda Héctor, Monreal la operó. Efectivamente, puede que el presidente no se la reconozca en este momento, pero a la larga Monreal se la va a querer cobrar, ¿no? De algún u otro modo, digo, no tiene tantos años en esto Monreal, precisamente porque sea tarugo, ¿verdad? Ha sobrevivido, ha brincado, ha sido candidato por todos los partidos, precisamente porque es muy bueno en eso que sabe hacer él, que es venderse y cobrar los favores que hace, y en este caso, hay que decirlo, salió la reforma gracias a Monreal, y ahí está, lista para operar, para que el presidente pueda tener hasta el 28
el ejército en las calles. Una noticia inmejorable para él. Hay que ver cómo nos va a los ciudadanos con esa decisión. Sustancialmente no cambiarán las cosas, seguirán como están hasta ahora, solamente que ya con toda la confianza de que los mandos son enteramente militares y que el presidente no lo va a cambiar, no va a quitar no va a cambiar esa forma de hacer las cosas, que tanto se criticó en la administración de Felipe Calderón y en la administración de Peña Nieto, y que fue su promesa de que lo iba a cambiar, y a la hora de la hora hizo lo mismo que los antecesores. Pero dicen que no son iguales, ¿verdad? Pero No son actúan. iguales, son similares. Son Es lo similares. mismo, pero más barato. Ah, caray. Bueno, estuvo más buena. Eli, México militarizado entonces. Bueno, pues es una desgracia, una desafortunada situación, como bien lo dice Carlos, ya estaba cantado, sabemos y lo vimos, o sea, hubo amenazas, hostigamiento a algunos senadores para que se llevara a cabo la votación, eso ya estaba también muy cantado, pero también esto es un reflejo de la estrategia fallida de seguridad que no ha tenido el presidente cómo justificar. Entonces, ahora quiere trasladar esa responsabilidad al ejército que estamos justamente hablando en el primer tema de está siendo cuestionado por todos los abusos y los agravios y porque se está convirtiendo en una agencia de turismo, ¿no? Con proyectos que no le tienen que corresponder al ejército. No existe, no creo que exista tampoco una estrategia para que entonces ahora los militares salgan a las calles y entonces combatan la grave situación que tenemos. Esto solamente habla de que nuevamente nos demuestra el presidente no tiene claridad de las cosas que quiere hacer. Es un agravio grande porque, insisto, justamente lo acabamos de mencionar anteriormente, no tenemos ni siquiera la certeza de cómo se va a operar, cómo se va a trabajar. Y sobre todo, que estos abusos que están siendo exhibidos a través de Guacamaya Leaks, o sea, no se vayan a ver reflejados en la sociedad. Imagínense si con el poder que se puede otorgar a los militares para que estén afuera en las calles, rondando y sin una estrategia real, qué nos espera a nosotros como ciudadanos sabiendo que existe un señalamiento grave y claro de que no funcionan las cosas al interior y que sobre todo tampoco ellos están teniendo una estrategia? Es imposible lo que está pasando, es gravoso, incluso por la discusión que se tuvo todo el día de ayer en la Cámara de Senadores, da vergüenza. Igual y si tienen chance, chequen la ponencia de la senadora Lili Telles, donde se acerca una senadora de Morena y le grita el embate así directamente. Este tipo de situaciones es justamente las que tendríamos que estar evitando. Y al militarizar a nuestro país hasta el 2028, estamos yendo hacia donde mismo. Como bien también lo comentábamos hace ratito, Carlos, que decía, bueno, pues el discurso nada más para el 30%, ojalá que ese 30% tenga claridad de lo que significa que se esté militarizando el país. Así es. Sí, sí, Héctor. Nada más yo haría un comentario, felicitar a los 40 senadores que votaron en contra de esto. Sí, a eso iba precisamente. De los que votaron a favor, 9 son priistas, ¿eh? 9 son priistas, 2 perredistas. Miguel Mancera, quién sabe por qué votaría siempre a favor. Creo que había una investigación por ahí, ¿no? A la pasada. Igual que Alito. Mira, se pusieron de acuerdo. Qué bueno que no hubo presiones de ningún tipo. Así es de que, bueno, pues vamos a. Incluso también, o sea, lo supimos, senadores y senadoras de Morena que estaban en contra, pero al final de cuentas es evidente que terminaron hostigando y presionando para que emitieran el voto. Esto también habla del poder que está generando el presidente, perdón, grave, grave, muy difícil. Y sí, me uno a la felicitación a las y los senadores que votaron en contra, obviamente, pues los senadores y senadoras del PAN. Pues doblaron las manos quienes habían dicho inicialmente que no, ahora que sí. Ni hablar.
El final del PRI. El final del PRI, se canta. Bueno, pues vamos al tema. El presidente dice que pues ya no son como los de antes, ¿verdad? Que son otros, que ya esas prácticas de corrupción, de espionaje y de todo ese tipo de cosas, pues ya no son. Esto dijo el presidente en la mañanera. Héctor, ¿es cierto? ¿Ya no son como los de antes? Pues sí, no son como los de antes, son peores. Ahora estas filtraciones que el propio presidente confirmó ser ciertas de la documentación que sacaron en forma masiva a un grupo de hackers de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues está encuerando la realidad de la 4T y de su cercanía con el ejército. Y hay dos situaciones muy graves, tanto en el caso de espionaje, porque se acredita la relación entre los que compraron y queda claro con esta forma en que se conoce que compraron un programa espía para implementar en los celulares de algunos investigadores, periodistas y líderes sociales. Y por el otro lado, pues quien lo compró fue el ejército, porque la filtración de los correos aparece claramente esa relación. Entonces yo creo que es algo muy grave que nos tiene que explicar el ejército a los ciudadanos. Y luego una compañía muy seria descubre que varios periodistas estaban con el programa Pegasus en su celular. Y esto porque estaban investigando precisamente el caso de Ayotzinapa. Entonces creo que es demasiado grave, por eso digo que son peores. Y por el otro lado viene el tema de que se descubre, gracias a la filtración, el trato preferencial que da en algunos casos el ejército a violadores de sus propios cuerpos armados, en contra de compañeras militares y en contra de mujeres civiles. Entonces, creo que hay mucho para qué investigar. Espero que la 4T de veras haga una investigación al respecto. El propio ejército la haga a raíz de estas filtraciones. Y pues yo creo que tenemos tema para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con estas situaciones tan graves que quedan al descubierto con las filtraciones. Y pues yo creo que este tema de esta filtración, pues la vamos a tener presente durante muchos meses porque nos van a ir dosificando los periodistas que tienen ya acceso a ello una vez que lo depuren, que vean que no afecta a terceros, que testen, ellos sí los van a testar, no como el informe completo de Ayotzinapa, para que lo podamos conocer sin afectar a terceros. Creo que es bueno, y el presidente había dicho que qué bueno, pero no sé por qué ahora se asuste tanto de todo lo que estaba haciendo la Defensa Nacional. Ese sería mi comentario. Pues es de llamar la atención, ¿no? Porque ponen al ejército en la mira no solamente de los medios aquí, digamos, nacionales, sino en el ámbito internacional por todo lo que conlleva, pues que el ejército, el órgano, digamos, de mayor seguridad o de mayor reconocimiento social pudiera tener, híjole, está siendo pues demeritado, ¿no? Con ese tipo de acusaciones, ¿no, Carlos? Perdón, sí, efectivamente, creo que para nadie de nosotros es una sorpresa que se dieran estas cosas. Creo que todos imaginábamos cómo se espiaba y no solamente se espiaba desde el gobierno federal, siempre hemos sabido que hay espionaje desde los gobiernos estatales, incluso que más de una institución federal y estatal espían. Y en este caso, en realidad, lo grave es que lo hemos terminado por confirmar, ¿no? Pero creo que todos sabíamos y nos imaginábamos, digo, todos sabemos que hubo estos casos en gobiernos anteriores, y ello no lo justifica, ello no significa que esté bien que lo haga el actual. Estuvo mal que lo hicieran los anteriores y está mal que lo hagan estos, pero lo cierto es que nos encontramos en un momento en el que no deberíamos tener que enterarnos de este modo, no debería haber un espionaje sobre las personas. Sí entiendo que hay momentos en los que de acuerdo con la ley se pueden intervenir
las líneas telefónicas, pero son momentos muy justificados, muy bien acreditados, no es cualquier momento, y en esos, bueno, pues claro, uno entendería que sucede de esa manera, pero precisamente por señalar en este caso a periodistas, a personajes de actores sociales que no son necesariamente delincuentes o que no se les esté investigando por un presunto delito, no habría razón para que se les estuviera espiando o interviniendo sus vías de comunicación. Es, insisto, algo terrible, ya lo hemos visto en otras ocasiones que se dan este tipo de espionajes, y hoy creo que lo importante debería ser que encontramos la manera de que no vuelva a suceder esto en el futuro. Sin embargo, hay que reconocerlo, eh, el problema es que siempre va a haber interés de una autoridad por espiar a la población, por espiar a los líderes, a líderes sociales, a periodistas, a empresarios. Es una tentación muy grande y uno, insisto, entiendo que puede haber casos en los que se justifique, pero estos tienen que estar bajo unas condiciones legalmente probadas, muy bien justificadas, muy bien sustentadas, y creo que no es el caso de todos los que hemos visto. Es correcto. Este tipo de espionajes, que digo que es una práctica que se ha llevado pues por mucho tiempo y que además, bueno, resalta el interés pues debe de ser del presidente de saber qué hacen también sus funcionarios, ¿no? A quién le hablan, cómo se hablan, qué dicen, qué opinan y sobre todo este tipo de situaciones que pues bueno, obviamente algo indebido, pero bueno, pues se utiliza, sigue utilizándose él. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Pues abonado a lo que ya comentaron Héctor y Carlos, también yo recuerdo mucho, mi mamá me decía que el tema del ejército era muy conocido, o sea, los abusos que existían. Y digo, pues mi mamá ya no vive, pero ella, pues en el trayecto de su vida yo recuerdo que me contaba mucho esto. Entonces, no es algo que sea desconocido. Sabemos que dentro del ejército existen pues muchas malas prácticas que al final de cuentas no las conocemos, y que a veces se han dado a la luz pública, las hemos conocido por otros medios y que pues nos han sorprendido. En este caso, coincido con Carlos, el tema no era enterarnos de esta manera. No es que sea algo que no conozcamos o que al menos no esté en el ámbito público, en el ámbito social, que sepamos ese tipo de situaciones. Sin embargo, también habría aquí que señalar que el presidente vuelve a la misma narrativa a pesar de las circunstancias, a pesar de que está siendo exhibido, a pesar de que se está demostrando que efectivamente existe un tema de estar vigilando que va contra la ley, que va contra cualquier cosa, incluso lo hemos visto en los últimos meses. Hemos visto casos de funcionarios, de personas del ámbito público que se han dado a conocer llamadas, ¿no? Lo recordaremos, llamadas en las que incluso pues se hablan de temas muy específicos, el caso de Obredech, que también lo escuchamos hace que será como 2 meses, cuando se filtraron grabaciones telefónicas. Esto lo único que viene a aclarar es justamente lo que sí existe. Pero insisto, aquí la situación es nuevamente que el presidente cae en su narrativa, en su discurso de diario, en decir que no pasa nada, que él es una blanca palomita, que él es víctima de los conservadores. O sea, venía a decir que ya, porque lo dijo, que, que el grupo de Guacayamaya Links es una asociación, un grupo que viene de los de la gente que le quiere hacer daño y todo, pues de los conservadores, por Dios, o sea, eso es evidente que pues no es así, ¿verdad? Pero bueno, se vuelve a deslindar y vuelve a pasar la situación por otros lados, trata de justificarse, lleva a sus funcionarios para que estos hablen de los temas y entonces desacrediten lo que ya está en la imagen, en el tema público, en lo que estamos pidiendo que se nos diga y sobre todo que se aclare.
este tema de los abusos, el espionaje a los periodistas, que es gravemente, es una cosa muy gravosa, incluso, bueno, lo vimos con el propio Loret de Mola, ¿no? Cuando le exhibieron sus cuentas bancarias y sus propiedades, y ahora va a decir que no es cierto. O sea, él mismo está cayendo en lo que hace algunos meses y años, y bueno, ya en lo que va de su administración, ha querido desacreditar, y que con esta situación de Guacamaya Leaks se viene a expresar, ¿no? A aclarar. ¿Qué creo que va a seguir pasando? Van a seguir saliendo muchas cosas. Ya lo hemos comentado con aquí los compañeros del timbre. Quizá nos dé para lo que queda de la administración, de ir sacando poco a poco detalles. Y bueno, también la historia que hace el presidente de decir que él fue espiado desde los años 80 y todo, señor, por favor, o sea, usted dedíquese a lo que tiene que hacer en este momento, que es gobernar. Vuelve a dejar los temas importantes de lado, y lo que ahorita le está generando algún problemita para él, lo vuelve a aventar a los conservadores. Desgraciadamente no tenemos un presidente en México, y estas situaciones creo que sí, con el momento de acuerdo se tendrían que aclarar, incluso como ya lo dijo Héctor, irnos a instancias internacionales. En este caso, si me permiten hacer la pregunta directa, Carlos, en este caso, ¿podría el presidente tomar cierta ventaja con todo esto, hacerse pasar por el mártir, buscarle jugo a esta situación que está presentando, o sí está muy complicado para el presidente, sobre todo por los procesos electorales que se avecinan? No, yo creo que el presidente, si tiene una habilidad, es tirarse al piso y gritar que lo faulearon, ¿no? O sea, el presidente es mejor que Viene Neymar en Imar. eso. Sí, tal cual, ¿no? Lo vemos como fácil puede hacerse la víctima. Y además hay gente que se la cree, que le compra, él es la víctima. Y acordémonos lo que siempre platicamos aquí, el presidente no se hace la víctima para nosotros, se hace la víctima para ese Sector. 25-30% de la población que cree ciegamente en él, y que son suficientes ese 25-30% para salir a las urnas y darle el triunfo electoral. Entonces, él no necesita convencernos al 75% que vemos lo que hace. Él simplemente tiene que jugar para su tribuna, para esa porra que si lo viéramos en el estadio, a lo mejor son los que se ponen atrás de su portería nada más, pero esos son suficientes para generarle a él triunfos electorales. Y con eso él se da, no le preocupa convencer al resto, tiene solamente que actuar para ese pequeño grupo, y eso mismo no es una estrategia propia o exclusiva de Andrés Manuel López Obrador, la tienen todos los partidos y lo han hecho en todos lados, y lo han hecho con todos los públicos y a todos los niveles, estatal, federal, municipal, siempre lo han hecho, nada más que Andrés Manuel, la verdad hay que reconocerlo, nos ha salido un maestrazo para ello. Sí, ¿verdad? Eso sí, le sale bien. Héctor, finalmente, en el caso de esto que estamos viendo, que se está desvelando de parte del ejército, impunidad, corrupción, o son casos que fueron sancionados, ¿sabemos esto? ¿O hay este contexto? ¿O cuál es el contexto sobre el cual se mira hacia el ejército desde este punto de vista, sobre todo en materia de los acosos? En el tema de los acosos, al parecer sí ya hay gente procesada penalmente, pero también se ha protegido mucho a militares de alto rango en esta situación, que es por lo que digo que se tiene que investigar. Si el ejército hubiera procedido en vez de taparlo, pues no habría problema. Ahora, esto nada más nos hace ver la punta del iceberg en un tema que se llama ciberseguridad, porque no es la primera vez que le pasa al gobierno de México. Desde que entró Andrés Manuel López Obrador al poder y su maldita pobreza franciscana, dejaron de pagar protecciones, programas de protección caros, y recordemos que ya en una ocasión fueron secuestrados los servidores de Pemex y perdieron toda la información porque no quisieron pagar el rescate. Lo mismo pasó con la Secretaría de Economía, que tumbaron durante semanas los servidores de la Secretaría de Economía porque fueron víctimas de un ciberataque y también les querían cobrar un rescate.
pero después de eso no tomaron ninguna medida y hasta hoy vuelven a tomar el tema de la ciberseguridad, donde sabemos que se tiene que proteger, o sea, ya las guerras, los ataques ya no son con bombitas ni con disparos, etcétera. Muchos de los ataques son electrónicos y los estados tienen que proteger su soberanía nacional de cualquier amenaza que puede poner en peligro su seguridad, su territorio, su infraestructura y la nación. Y el mejor ejemplo, y qué lástima, digo, algunos estamos contentos porque se filtra esta información porque servirá para mejorar, pero en realidad estamos siendo objeto de un ataque desde el extranjero por personajes que no sabemos cuál es el fin de este ataque, porque recordemos que cuando se espía al gobierno, pues podemos inclusive hablar de terrorismo, pero también quien tiene la culpa es el gobierno. O sea, Banco de México, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Secretaría de Economía y ahora la Secretaría de la Defensa fueron vulnerados. Y el gobierno no toma decisiones. Apenas van a hablar en un foro en la Secretaría de la Defensa de ciberseguridad. Pues deberían venirlo haciendo desde hace años. España acaba de renovar su ley de ciberseguridad nacional y es un excelente documento el que liberaron hace un par de semanas, porque también recordemos que son vulnerables hasta los bancos, ya no digamos los particulares que pierden más de 300,000 millones de dólares al año entre gobierno y particulares por estos ataques cibernéticos por todas las vías que tenemos, para vaciar cuentas bancarias, para extorsionar, etcétera. Y eso me voy a ir más allá, porque también vía electrónica, pues tenemos una serie de delitos muy graves, entre ellos hasta la extorsión, el hecho de que se estén divulgando fotos de personas que se tomaron fotos, sus desnudos, su vida sexual personal, etcétera, y luego se haga pública. Entonces, yo creo que hay desde delitos contra el patrimonio, contra la intimidad, contra la seguridad pública y las telecomunicaciones, falsificaciones informáticas que se dan, una serie de contenidos ilegales de Internet, y pues yo no veo que la policía cibernética, ahora de la Guardia Nacional, si es que todavía existe, pues esté actuando y esté haciendo algo. Eso es lo grave. Sí, es bastante grave y bueno, pues vamos a ver qué decide el gobierno, si apuesta a la ciberseguridad o continúa con este planteamiento de... Nada más, perdone, un comentario rápido. Hay que recordar que hay un artículo en el Código Penal Federal, el 211 bis, que dice: a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Y el único que puede autorizar una intervención a una comunicación privada es un juez de control. Entonces, la Defensa Nacional, hasta al estar espiando el CISEN, que dice el presidente que ya no existe y sigue funcionando, y la señora gobernadora de por allá por el sureste que graba Alito, pues están cometiendo este delito y nadie los persigue. Sí, son, pues bueno, impunidad o qué es lo que sería, pero bueno, es el tema que está pendiente también en ese sentido con Laida en Campeche, ¿no? Pero bueno, pues vamos a darle vuelta a la página si gustan y vamos al tema con respecto a la reforma constitucional que se pretende hacer para efectos de otorgar mayores recursos a los partidos políticos aquí en el estado de Jalisco. Eli, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues es un tema muy controversial. Yo creo que aquí el experto es Carlos Maguey. Él es el que nos va a explicar mucho y nos va a hablar como de los tecnicismos, ¿no? Y muchas de las cosas que no podemos entender. Yo sí quiero hablar un poco de la experiencia que a mí me tocó vivir. Ustedes saben, trabajé muchos años en el partido político de Acción Nacional aquí en Jalisco. Y lo que yo sí, o sea, me tocó obviamente las vacas gordas, las vacas flacas y justamente esta reforma, ¿no? De sin voto no hay dinero.
Pero también me tocó la última parte en la que se llevó a cabo el análisis, ¿no? El análisis de esta situación, de lo que estaba realmente pasando con los partidos pequeños o los partidos como que dicen de nueva generación, que estaban siendo beneficiados de una manera que ya lo sabemos, incluso pues se ha hecho análisis aquí, exuberante, ¿no? O sea, un tema de garrafal de millones de pesos y los otros partidos pues estaban siendo reducidos. Creo que esta parte sí es importante destacar que había inequidad, o sea, no había la parte necesaria como para mantener la democracia. Ustedes saben, bueno, en el Partido Acción Nacional, no, uno de los fundamentos y de los principios que siempre se han tenido es justamente trabajar y abonar por la democracia. Y la democracia, como en algún momento pues, se ha llegado a escuchar, la democracia cuesta. Y eso también lo sabe Carlitos y lo sabemos todos aquí. Desgraciadamente, y sí es importante señalarlo también, pues se ha venido haciendo mal uso de los recursos públicos que son destinados para los partidos con fines para unos cuantos, para algunos grupos o para cosas que no tienen que ver justamente para el desarrollo y la promoción de la democracia, que esto es finalmente lo que de alguna manera llevó en algún momento a que se generara esta reforma de quien fue diputado, Pedro Kumamoto, y bueno, los resultados los tenemos. Sin embargo, yo desde mi punto de personal sí creo que es necesario e importante que haya un nivel y un balance porque decía yo, bueno, escuchaba un poco el mensaje que dijo Pedro Kumamoto al respecto y decía, es que el dinero que tienen los partidos les sirven para hacer sus actividades y sustentar. La realidad es que no. Él ahora debe de entender lo que existe, ahora que tiene un partido, o bueno, que es parte de un partido, no que tiene, que es parte de un partido. O sea, realmente los costos no nada más son para generar o hasta hacer una nómina. El sentido del dinero público en los partidos es para que salgamos como partido y lleguemos a la gente y propongamos las propuestas que tenemos a fin de que esta gente pueda decir o decidir, ok, sí, para mí tu punto de vista o la forma en la que ustedes quieren llevar la política o llegar a gobernar me es coherente, me simpatizo y entonces por eso estoy decidido a votar por ustedes, ¿no? Y eso sin dinero no se puede hacer, es la realidad, porque se necesitan recursos de gasolina, se necesitan recursos para traslados, se necesitan recursos para papelería y al final de cuentas, pues en mucho, pues genera muchísimo costo. Esta es la parte que para mí, insisto, desde mi punto de vista, es correcto el tema de nivelar. Sin embargo, como todo, como en todo, como dicen en política, todo es forma es fondo, ¿no? Creo que la forma quizás nuevamente no fue la adecuada por parte de los legisladores de Jalisco. Esta parte de hacerlo nada más eh, en privado, en secrecía, creo que es lo que ha generado todo este movimiento. Sí, se está hablando de que va a haber 230 millones de pesos. Sí, 230, ahorita que no me corrigen, 230 millones de pesos más para los partidos, pero incluso yo ya lo he comentado aquí en otras oportunidades de los programas, creo que el asunto de fondo es fiscalizar que realmente ese dinero sea utilizado para fin de lo que es, de la promoción de la democracia, de la promoción de las personas que se están proyectando dentro del partido y las ideas que se están proyectando. Eso es lo que se tendría que estar generando, que aún así, también debo de decirlo, a mí me tocó vivirlo. El INE, por ejemplo, llegó un momento en que fiscaliza todo y a veces es muy, muy, muy complicado querer hacer algo, para promover y el INE no lo permite. Entonces, creo que más bien la discusión ahora tendrá que centrarse en cómo se generan esos procesos que realmente podamos garantizar y estar revisando que el dinero sea utilizado a fin insisto, de generar y promover la democracia. Yo desde mi punto de vista, ese es el análisis que yo tengo, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué dicen aquí los expertos. Carlos, entonces, sin votos sí hay dinero. Sí, sin votos y hay dinero para todos. No se trata de que la reforma que impulsó Movimiento Ciudadano, que impulsó el PRI, que impulsó Pedro Kumamoto, que impulsó todo el Verde, el PAN,
creo que había PRD en ese tiempo, creo que sí, creo que estaba Quique Velázquez en el PRD, o no estoy seguro si era Quique Velázquez, pero había incluso PRD. Todos esa reforma que se realizó hace años, todos sabían exactamente cuánto iban a recibir y cómo iba a venir la posibilidad de creación de los partidos políticos nuevos y locales, perdón, no nuevos, los locales. ¿Qué pasó en ese momento? Que quisieron o creyeron que iban a quedar bien con todos si se bajaban el presupuesto. Y hay que decirlo, a la gente no le simpatizó especialmente que se bajaran el presupuesto, pero sí les pareció correcto. Es como si un policía de tránsito hiciera su trabajo y desalojara, ayudara a que fluya la vialidad y esperara un récord, que bueno que lo hace y ya. Aquí los diputados hicieron su chamba, atendieron lo que durante años se estaba reclamando, que era bajen el presupuesto para los partidos políticos, y ellos aprobaron las fórmulas, ellos lo vieron. Hoy se hacen los que no, pues que nos vio la cara Pedro Kumamoto. Por favor, un chavo recién egresado le vio la cara a 38, 37 diputados, no me digan eso, ¿no? O sea, me están queriendo decir los diputados de aquella legislatura que son estúpidos, que no sabían sumar, que no sabían sacar una calculadora. No, véndanme otra, ¿no? Porque esa no. Que sí es cierto, sí creo que muchos de ellos no sepan sumar, pero, pero de todos modos, me parece que tendrían asesores que les podrían haber hecho la chamba y que por eso se les paga y se les paga bien. ¿Qué sucedió? Que hoy se dan cuenta que es mucha lana la que le están metiendo a los partidos locales. Es cierto, sí es mucha lana la que reciben Hagamos y la que recibe Futuro. No hay forma de decir que no es mucha lana. Pero imaginémonos que vivimos nosotros 4 en un condominio, cada quien tiene su casa y resulta que yo gasto mucha agua porque mi tubería es muy grande, no por otra cosa, sino porque mi tubería es muy grande y no tengo modo de controlarla. Así está la tubería de mi casa. Y ustedes dicen, oye, está mal que gastes tanta agua. Entonces lo correcto es que nosotros gastemos igual cantidad de agua y vamos a tirar el agua y vamos a abrir la llave todo el tiempo para que todos tiremos igual cantidad de agua. No, lo que tendría que hacer es dejar o hacer algo para que mi tubería suelte menos agua, no hacer que todos tiren agua, porque eso no demuestra otra cosa más que desperdicio. Y ese es el problema de ese argumento de hoy de los partidos políticos mayoritarios, que queriéndonos engañar, porque además nos quisieron decir que nos íbamos a ahorrar 120 millones de pesos, cuando en realidad pasan a 390 millones de pesos. No, por favor, sí nos quieren. Primero, a ellos les vieron la cara de estúpidos hace años y ahora nos la quieren ver a los ciudadanos. Y creo que esa es la parte en la que no deberíamos permitirlo. Por desgracia, tienen la mayoría de los votos, no hay cosa en la que las personas se puedan poner más de acuerdo y más pronto que repartiéndose lana, y ahí está, ¿no? Tienen diferencias, tienen muchas diferencias, pero cuando se trata de billetes, todos los partidos se pusieron de acuerdo. Hagamos y Futuro no le entraron. ¿Por qué? Porque ellos ni les va ni les viene, no les quitan su dinero, les queda la misma lana, cuando lo que debieron haber hecho los diputados era promover, porque tienen todos ellos, MC, PRI, Verde, PAN, todos tienen representación en el Congreso de la Unión. Podrían haber reformado la legislación, podrían haber impulsado, Morena, perdón, se me escapó, Morena, mayoritario, todos tienen representación en el Congreso de la Unión y podrían haber hecho una reforma para que los partidos locales no recibieran tanta lana, porque esa es una medida que viene. No, lo mejor fue, vamos a atascarnos aquí todos, ¿no, maestros? Son de verdad el peor de los argumentos que se podían haber encontrado, era vamos a repartirnos más porque ellos gastan mucho. No, realmente creo que, insisto, a ellos les vieron la cara
hace años. Bueno, en realidad no les vieron la cara, quisieron quedar bien. Hoy nos quieren vender la de que un muchachito recién egresado de la universidad sin experiencia política les vio la cara, no es cierto. Y hoy, para atascarse de lana, nos quieren ver la cara a nosotros. Creo que no deberíamos dejarlo. Así es, Carlos. Y bueno, creo que también, Héctor, en este sentido, bueno, pues cuando el dinero une, pues también el dinero desune, ¿no? Bueno, yo creo que nunca vamos a estar contentos por la forma en que se da dinero a los partidos. Y yo creo que la mejor fórmula era que no se les diera dinero a ningún partido. Lamentablemente, en las condiciones actuales del país eso es imposible. Entonces se tiene que buscar la mejor fórmula para financiar a los partidos políticos, causando el menor daño al erario posible. Y la verdad, esta reforma que hace el Congreso de Jalisco, desde el punto de vista de equidad, donde el reparto se haga en función a los votos obtenidos, creo que es una buena medida dentro de lo malo para efectos de que no se le dé tanto dinero a partidos pequeños que realmente ninguna gracia tuvieron para estar recibiendo de ese error de las dos bolsas dinero cuando eran partidos que estaban iniciando, y que aparte estoy casi seguro que en la próxima jornada electoral hasta perderán su registro, porque no van a llegar ni al 3% de la votación. Entonces, mal de muchos, dicen, pero realmente esperemos una reforma que venga desde la federación, que tampoco con el gobierno federal podemos aspirar a nada bueno con la reforma que plantean a nivel central. Y qué bueno que se hizo la reforma en Jalisco. No es la más adecuada, sí nos están queriendo ver la cara con los recursos, pero qué bueno que se corrigió esa distorsión tan grande que había entre el reparto de los dineros. Lo que debemos presionar los ciudadanos es una estrecha vigilancia del recurso público en los partidos políticos, que se destine a los fines de los partidos y no como algunos que desvían los recursos a otros fines no políticos o de promoción personal. Hay que esperar, bueno, con esto que realmente pues apliquen esa austeridad también hacia los partidos políticos, pero bueno, pues es un tema que no sabemos si alcance o no alcance a regar esta austeridad franciscana o publicana, como quieran llamarlo. Pues bueno, con eso llegamos al final del programa. Gracias, Eli, gracias, Héctor, gracias, Carlos, gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí. Recuerde, el próximo viernes estaremos aquí puntualitos a la misma hora y en la misma sintonía. Cuídense y disfruten su semana. Hasta entonces.